Momento ahora de hablar de este tarifazo, entre comillas, de esta compensación hacia las distribuidoras por los perjuicios, también entre comillas, de la devaluación, esto que impuso el gobierno por decreto de pagarles a las empresas de gas en 24 meses, esta compensación por la devaluación, con la noticia reciente que se haría cargo el Estado de esta suma, se haría cargo del Estado también, es lo que hay que analizar también, porque esa es la información en términos superficiales. ¿Qué implica esto, no? ¿Qué alcances tiene? Bueno, que lo que es una deuda privada va a ser del Estado. Se privatiza la deuda, la va a pagar gente también que por ahí no tiene gas, que tiene garrafa. Bueno, todo esto y mucho más vamos a analizarlo con Santiago Pavón, miembro del CEPIS. El CEPIS es el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad. Desde este organismo se lanzó un amparo colectivo precisamente para frenar esta resolución del gobierno de Macri. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, todo bien. Acá intentando seguir explicando un poco de qué se trataba el amparo, de qué se trata el amparo y por qué lo interpusimos, ¿no? La idea de este amparo es atacar la resolución del gobierno en 3 puntos fundamentales, en que esta resolución le traslada la devaluación a los consumidores, que es algo inconstitucional, en que esta resolución además aplica intereses, que es algo ilegal e inconstitucional porque no lo puede hacer el Poder Ejecutivo, esto lo tendría que hacer el Poder Legislativo, y que además esta resolución tampoco cumplía con otro de los requisitos que había establecido la Corte, que es las audiencias públicas. Porque en la audiencia pública que se había realizado hace aproximadamente un mes, el aumento que se decidió fue de un 35%. Sin embargo, el gobierno, a través de esta resolución del ex ministro, ahora Secretaría de Energía, lo que hace es, digamos, por un hecho del príncipe que se llama, que es por una decisión del Poder Ejecutivo, decide cargarle el peso y el costo de la devaluación a los consumidores, a todos los consumidores del gas natural. Cabe decir que los consumidores ya estamos al día de hoy pagando los costos de la devaluación, porque lo pagamos en la baja de salario, lo pagamos en el aumento de los precios, lo pagamos en el aumento de la nafta, lo pagamos en todos los aumentos, pero el gobierno además decide que esa supuesta pérdida que tienen las empresas, que tampoco sabemos realmente cuánto es, unos dicen 10.000 millones, otros dicen 1.000 millones, no se sabe, que ese costo además lo paguemos los usuarios y consumidores. Con un agravante más, que el secretario Guasel, en la conferencia de prensa que dio el lunes creo que fue, sí, el lunes, ayer, dijo que no sabía realmente de cuánto iba a ser ese costo, porque está relacionado con el precio del dólar. Entonces, como ellos no saben de cuánto va a ser el dólar el año que viene, esas 24 cuotas que ellos dicen que podrían ser entre 90 y 100 pesos, es estimativo. Tampoco se sabe si van a ser de 90, si van a ser de 100 o si van a ser de 150, porque está relacionado con el aumento del dólar. Santiago, y decime una cosa, yo escuché que en principio parecía que podían ser 10.000 millones, pero ayer escuchaba que podía ser incluso más de 17.000 millones. Y además Iguacel, después de esa conferencia de prensa, volvió a hablar y dijo que si nos resistíamos como sociedad a pagar esas 24 cuotas, las empresas nos iban a obligar a nosotros, como si el Estado fuera, no sé, un muñeco de trapo, ¿no? Claro. Un tipo que va caminando por ahí que está desvalido de todo, y nos iban a obligar a pagar esa deuda en 3 o 6 cuotas, claro. Lo cual, digamos, además de que es todo inconstitucional e ilegal, aparece como una amenaza ya no velada, ¿no? Sí, como una amenaza directa, concreta de las empresas para con la gente. Claro. Sí, yo lo que le comentaba a un compañero de ustedes, un colega de ustedes, que ayer también estuvimos hablando con una radio de La Pampa, les decía que el secretario Guasel, me cuesta porque hace poco cambió, el secretario Guasel actuó más como un representante de las empresas que como un representante del Estado. O sea, bueno, él se presentó, si vamos un poquito al pasado de Iguacel, es que hace 6 meses era representante. Vemos que era representante de las empresas, claro, ¿no? Inclusive de las petroleras. Exacto. Entonces él nos habla, como además, otra cosa que yo veía muy grave, es que él está preocupado por las acciones judiciales que le podían hacer las empresas.
y no le preocupa las acciones que le podemos hacer los 40 millones de ciudadanos y los 10 millones de usuarios y consumidores. Entonces él se plantea que si nosotros hacemos estas acciones que estuvimos haciendo, el cuco del otro lado nos va a aumentar más las tarifas y que las 24 cuotas son como un regalo que pudo conseguir él. Sí, realmente comparto lo que decís, el Estado parece que no tuviera nada que ver. O sea, que no existiese. Que no existiese, digamos, directamente. O que se pone del lado de los CEOs. Sí, o esta cuestión como si este país fuese un preestado, ¿no? Claro. Digamos. Sí, como si ellos no tuvieran nada que ver con la devaluación, como si las empresas petroleras no fueran las que más ganaron en el último año. Hoy estaba viendo los balances de las empresas petroleras. Ninguna ganó menos de 400 millones. Inclusive hoy hay una nota de color. Ayer el presidente Bulgeroni, que es uno de los más importantes, compró una camiseta de River en una subasta por 1.800.000 pesos. Ya ves. Entonces... Es el mismo tipo que te dice que están perdiendo plata, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros estamos pagándole los gustitos que se dan los señores que perdieron sus ganancias. Bueno, realmente no tiene pies ni cabeza y se armó una bola tan grande. O sea, este amparo que presentamos nosotros también se presentó... lo presentó el intendente de San Martín, Cato Podis, iba a presentar hoy presentaba el gobernador de San Luis, Rodríguez Sá, no sé si al final la ayudó a presentar, iban a presentar en Río Negro, también nos escribieron de La Pampa para presentar un recurso. Entonces se armó tal bola de nieve. Hoy los senadores parecía que iban a tratar a las 3 de la tarde una derogación de esa resolución. Se armó tal bola de nieve que bueno, ahora nos estamos enterando que el gobierno pareciera que da una cierta marcha atrás, aunque esa marcha atrás no es tal, porque la termina pagando el Estado, digamos. En realidad, como no tenemos el decreto ni nada, yo lo que vi, hasta recién que estaba por venir acá, son comentarios periodísticos, y de Frigerio principalmente, en el cual dice que no la van a pagar los usuarios y consumidores, sino que la va a pagar en mitad el Estado, y mitad se la van a recibir las pérdidas los empresarios. Ahora, esa mitad que va a pagar el Estado la va a pagar hasta el 2021, supuestamente, con bonos. Ahora bien, el Estado somos todos, digamos. En definitiva, yo lo que creo que es una cuestión ideológica. Las pérdidas las pagamos los ciudadanos y las ganancias se las llevan los empresarios. Es otra vez, ¿no? Un poco esta cuestión cuando Cavallo, allá... ¿Qué pasó en los 90? Exactamente. En los 90 estatizó la deuda privada, entre otros, de Mauricio Macri, ¿no? Es estatizar la deuda privada. No lo dicen así, lo van a plantear como una solución, pero es estatizar una deuda privada. Porque los estados, los privados, como cualquier empresario, tienen riesgo. Ese riesgo está incluida en la devaluación. Entonces, en otros países, ayer comentaban, en otros países del mundo, los empresarios del petróleo tienen seguros contra la baja o la suba del cambio de la moneda. Acá no tienen nada. Entonces, bueno, si ellos no tienen un seguro de cambio y es un riesgo empresario, realmente sigue siendo injusto que se la trasladen a los consumidores, ahora directamente a todo el Estado. O sea, ahora la van a trasladar a los habitantes directamente. Y eso, como decías vos recién cuando presentaste, a mí me parece más grave aún, porque hay gente que no usa el gas y va a terminar pagando a través del IVA, a través de ganancia, a través de los impuestos que pagamos todos los días, va a terminar pagándole una pérdida supuesta que tuvieron las empresas privadas. Lo que significa que, por un lado, podríamos llamar un triunfo de una parte de la sociedad que se organizó, entre otras... de otras orgas, por ejemplo, a la que vos pertenecés, y otras cuestiones, donde se le dio batalla ahí al gobierno para que no lleve a cabo este decreto que sacaron. Pero por otro lado, el gobierno dice, bueno, está bien, es cierto, era injusto. Y se lo carga al Estado, que no es otra cosa que todos nosotros, ¿no? En realidad, digo, también sirve como para entender y que entendamos todos que no hay que dejar pasar así como así, digamos, porque si nadie hubiese planteado ninguna acción judicial, si no se hubiese armado el revuelo mediático que se armó, todo junto, las asociaciones civiles, los diputados, los senadores, los medios que también replicaron, porque si nadie lo replica no tiene fuerza. Todo esto logró que se parara la primera medida. Ahora, la respuesta del gobierno, eso es lo que digo, como es ideológico, la respuesta de ellos es que siga perdiendo la sociedad, un poquito menos, digamos, supuestamente. Hay que desde otro lugar, pero que siga perdiendo. Claro, hay que ver lo que sale, porque ellos dicen siempre una cosa y después sale otra, digo. Pero en definitiva, la respuesta es siempre para el mismo lado, digamos, que vuelvan a ganar las empresas un poquito menos, que ganen un poquito menos. Pareciera que esta es la solución que encontraron. Lo que pasa es que
medio que fue un manotazo de agua, porque hoy hay que pensar que hoy a la mañana el presidente lo volvió a ratificar. O sea, hoy a la mañana el presidente volvió a ratificar lo de las 24 cuotas. Y a la tarde, como vieron que se les venía problema con el presupuesto, problema con los senadores, problema con la justicia, yo creo que ellos ya saben que en algún lugar de algún juez en el país iba a tener que fallar en contra de esto. Primero porque es inconstitucional. Segundo porque hay antecedentes, ya en el 2010 ya se falló en contra de un intento retroactivo que se hizo, porque la retroactividad no existe en el derecho, salvo que esté expresamente establecido. Eso es lo más fácil de voltear. Después ellos decían que era legal porque había una ley del año 92. Esta salida así del fiscal Marijuán a imputar a Iguacel parecía más por la galería, ¿no? Y la verdad es que sí, digamos, uno nunca lo va a realmente saber porque uno no conoce esos entramados del poder, pero parecía como que estaba hecho como una salida, como que les dio una salida. Bueno, muchachos, denla de baja porque si no los imputo. Entonces ahora mañana la dan de baja, hoy la dan de baja y ya la imputación se cae. Pareciera que sí, comparto con vos, nunca lo sabremos. Y ahora ustedes como organización van a ir por esto, ¿no? Por de qué modo se le puede torcer la mano al gobierno para que esta deuda no sea otra vez el Estado el que se tiene que hacer cargo, que en realidad somos todos nosotros. Ahí estábamos viendo con los compañeros, con los colegas abogados, de ver cuál era el daño. Como no tenemos todavía el insumo que es la norma, no sabemos, pero hay que ver cuando salga la norma cuál es el daño, porque algún daño van a producir. Entonces queremos ver cuál es el daño que van a producir y encararlo por ese lado. También decir que nosotros a través de CEPI obtuvimos la primera sentencia en el año 2016, que fue por la que separaron los tarifazos, que ahí la Corte estableció dos cosas: que se hagan las audiencias públicas y que los aumentos tenían que ser razonables y proporcionales a los aumentos de sueldo. Eso el gobierno no lo está cumpliendo, o sea, lo único que está cumpliendo es haciendo audiencias públicas que son por la galería también, porque todo el mundo va, habla y nadie escucha y hacen lo que ellos quieren, pero los aumentos son totalmente desproporcionados. O sea, la luz aumentó un 1000%, el gas aumentó un 1000%, el agua aumentó un 1000%, a alguien le aumentaron los sueldos en esa medida. Quedamos contentísimos. Y recordar que el juez Arias, que falló en contra de los tarifazos, que era un grano para el gobierno de Vidal, lo destituyeron. Exactamente. Te quería preguntar por los derechos de los consumidores, por la ley del consumidor, porque acá yo estoy leyendo un apartado de la ley 24.240 que dice que el consumidor tiene derecho a reclamar una indemnización si se factura sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas. ¿Qué pasa con esto? Porque parece que no se respeta, que arrancaron esa parte de la ley. No, por eso, digamos, por eso la resolución de Iguacel era inconsistente por todos lados, como te digo. En primer lugar, es inconstitucional. En segundo lugar, el Código Civil establece que las deudas, una vez que están pagas, no se pueden cobrar. La deuda de los consumidores ya estaba paga. Todos pagamos bueno, los que la pagaron, ¿no? Pero los que pagaron la boleta estaba paga. La ley de defensa del consumidor establece lo mismo, que no te pueden volver a facturar algo que ya pagaste. Entonces, desde el marco jurídico, no tenía forma de sostenerse esta resolución. Por eso nosotros estábamos tan confiados cuando metimos el amparo el lunes, y estábamos seguros de que iba a caer. Estábamos seguros todos. O sea, yo ayer hablé con muchos medios también y en todos dije lo mismo. Yo estoy seguro que esto va a caer. A ver, nos llama un poco la atención que a la par que hubiese caído este decreto, ¿no? También tendría que haber caído Iguacel, ¿no? Digamos, esta gente que se vanagloria todo el tiempo con tomemos el ejemplo de los países serios. Pero este señor Iguacel, vale recordar, es el mismo que el año pasado él estaba en Vialidad, ¿no? Exacto. Hizo dos cosas muy importantes. Apenas asumió en Vialidad, pidió una verificación, una auditoría de la obra pública, solamente ¿dónde? En Santa Cruz, en el único lugar que pidió de todo el país. La auditoría le dio bien, o sea, dio bien que estaban hechas las obras que había que hacer, y así todo igual fue, la denunció, hizo una denuncia penal, que es una denuncia en la que hoy está imputada Cristina y algunos funcionarios más. Esa fue una de las cosas. Y otra de las cosas por la que fue muy famoso Iguacel fue porque hizo un puente más chico que el tren. Él es el famoso puente que después lo cortaron con voladora. Sí. Bueno, entonces estamos en manos. Es un hombre que es muy enfeboroso, militante del partido que gobierna, pero que realmente capacidades técnicas y jurídicas poco y nada, ¿no? Y pareciera que no tiene y que no lo ayudan tampoco. Y recordemos que dijo
que quienes no quieren pagar, quienes protestan por estas compensaciones, por estos aumentos, eran militantes kirchneristas. Bueno, por eso, sí, no. Sí, además gorra. Es que digo, es como pasa con todas las medidas que toma el gobierno, ¿no? Si pasa, pasa. Hicieron eso. No pasó porque era una barrabasada. Cuando no pasa, ¿qué hacen? No, esto es culpa del gobierno anterior que dejó las tarifas dolarizadas. Todas mentiras. Uno siempre tiene la sensación que va a pasar lo que pasó con los discapacitados, ¿no? Cuando dijeron que iban a sacar todas las pensiones, dieron marcha atrás, pero nunca las restituyeron. Claro, por eso, dieron marcha atrás, nunca las restituyeron y la mandaron abajo de la alfombra. En este caso intentaron hacer lo mismo. Lo que pasa que realmente, como indignó tanto a la clase media, a la clase baja, digamos, esto incluyó a todo el arco, porque no es que afectaba a un grupito chiquito, como pueden ser las personas con capacidad sobre todo a la clase media, ¿no? Que es la que tiene acceso al gas natural, ¿no? Digamos. Exactamente, entonces como afecta a la clase media, que además uno entiende que gran parte de esa clase media es el grupo de votantes de este gobierno. Exacto. Han recapacitado. Lamentablemente la vamos a terminar pagando todos, por lo que parece. Hay que ver nuevamente, digo, el decreto que van a sacar ahora, pero la solución de siempre de este gobierno, lamentablemente, es que pierdan los ciudadanos y que nunca pierdan las empresas. Porque digo, ellos dicen que no se puede modificar el marco regulatorio. Ahora, cuando quisieron bajar las retenciones, las bajaron. Cuando quisieron bajar las retenciones de la minería, las bajaron. Cuando quisieron eliminar la ley de medios, la eliminaron. Así tengo una nómina entera de normas que cuando quisieron las bajaron. Ellos tenían una ley de emergencia que la cual se establecía que la paridad de las tarifas dolarizadas no existía más, que esa ley de emergencia la había sacado el gobierno anterior. Este año, en enero, la derogó este gobierno, esa ley de emergencia. Y eso es lo que les permite hacer ese traspaso dolarizado con un decreto de año 92, cuando el dólar estaba 1 a 1, digamos. Entonces, como todo lo que dicen es mentira, después Guasel terminó diciendo que bueno, que no eran kirchneristas, pero que en realidad eran 90 pesos, faltó decir una pizza, como dijo en su momento Prat Guy. Y es esa distancia con la gente, ¿no? 100 pesos para mucha gente, que 100 pesos son 100 pesos, ¿no es? Brandoni, ¿no? 3 empanadas. Por eso, es así, estamos en 3 empanadas. Realmente volvimos a los 90, pero de una forma descomunal. Santiago, bueno, vamos a volver a convocarlo, ¿no? Ahora cuando tengamos un poco más de... Más data. Cuando tengamos más datos. Para ver qué sucede. Porque para ver cómo es que nos van a terminar cobrando esta deuda que acaban de estatizar, que pertenecía a los privados y que el Estado como bobo y en realidad los bobos somos nosotros, ¿no? Sí, en realidad sí. Nos terminan otra vez engrampando. De alguna ¿no? forma, sí, esperemos que salga la normativa, pero por lo que están diciendo parece que la vamos a pagar todo. Antes de despedirte quería poner en común unos tweets. ¿Saben quién está tuiteando en este momento sobre esta última noticia? La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Acabo de leer la noticia, escribió acerca de que el Estado se haría cargo de una parte de la rentabilidad de las empresas en materia de tarifas de gas por el impacto que tuvieron en sus balances por la devaluación. De Guatemala a Guatepeor puso, ahora van a destinar recursos públicos, o sea, impuestos que pagamos todos y todas para que las millonarias cifras de ganancias en dólares que las empresas lograron por los tarifazos no disminuyan por la devaluación. En criollo, al ciudadano o ciudadana común que sufrió el impacto de la devaluación en su salario, en el supermercado, en la prepaga, en el colegio de sus hijos, en el transporte, en los medicamentos, a esos nadie les cubre y les sigue aumentando todo. No solo a los ciudadanos y a ciudadanas de a pie, también a las pymes e incluso a las grandes empresas que no tuvieron la visión de invertir en servicios públicos o en producción de petróleo y gas. Ya ni siquiera es un gobierno de rico para ricos, sino de algunos ricos para ellos mismos y para sus amigos. Espero que lo publicado sea un error y que las empresas productoras y distribuidoras de gas absorban la devaluación como lo ha hecho el resto de los argentinos y argentinas de a pie, los comerciantes y los empresarios. Bueno, contundente. Ahí tenemos una parte de la respuesta, claro, ¿no? De lo que puede... De lo que puede llegar a verse, ¿no? Que se termine publicando, que se termine haciendo, ¿no? Sí, por último, Santiago, antes de despedirte, para algún desprevenido, hoy en día abunda la desinformación. Sí. Si a vos te llega algún aumento que lo considerás injusto, que lo considerás ilegal, que no sabes por qué te vino eso, ¿cómo hace el consumidor? ¿Qué es lo que tiene que hacer para saber si está bien? ¿Tiene que comparar con otros medidores? Mirá, ¿tiene que ir a reclamar? ¿Tiene que ir a la empresa de gas? ¿Tiene que asesorarse con algún abogado? ¿Qué se hace, digamos? En principio, digamos, con respecto al gas, hoy en día hay vigente una medida cautelar de un juez de Dolores que no permite que se corte el suministro. O sea, que en principio hoy si vos no pagaras la boleta de gas, no te podrían cortar el suministro. Eso es una primera medida.
En segunda medida, siempre hay que chequear de que sea una medición concreta, porque ha pasado muchos casos de gente que le estimaron la medición. Bueno, eso es ilegal. Las mediciones no se pueden estimar, no es que a vos no puede ir la empresa por 5 meses y estimarte un consumo. Entonces hay que chequear que el consumo coincida con tu medidor, ya sea de luz o sea de gas. Más que nada en la luz estaban haciendo eso, de que pasaban, como el app no pasaba, te estimaba que habías consumido X. Y lo peor es que ese consumo después te lo cobraban retroactivo con los precios del momento de que te hacían la retroactividad. O sea, te cobraban más por los consumos. Entonces, en primer lugar, si el gas, las boletas son impagables, no se pagan, no se pueden cortar, porque hay una medida cautelar de un juez de Dolores. En segundo lugar, chequear que coincida la medición con los medidores. Y por último, si todo eso no cierra, o la gente no se anima por las dudas a no pagar, por miedo a que se lo corten, etcétera, por último, dirigirse a la empresa, ya sea Camusi, ya sea del app, ya sea la del agua, y a presentar un reclamo formal. Siempre hay que presentar un reclamo formal, nada de oral o por teléfono. Lo más importante y lo más correcto es hacer una nota escrita a mano y presentarla en las oficinas. Bueno, pero eso como último recurso, eso última instancia. Bien, bueno, buenísimo, Santiago, la información que hoy en día es importante tenerla, te vamos a tener de consulta para ver qué sucede en estos días con esta compensación a las empresas distribuidoras de gas. Y te agradecemos la visita aquí a Teladego. Gracias a ustedes y quedamos a disposición, y gracias por darle publicidad al tema, que es muy importante en este momento. Gracias a vos, Santiago. Gracias. Bueno, pasaba Santiago Pavón del CEPIS, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad.